Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Imagina por un momento que una parte del océano, una extensión, más grande que Escocia, se está quedando sin aire. Sin aire. Sí, literal. No es una metáfora poética. Es real. Zonas enteras donde el oxígeno disuelto en el agua simplemente, se desvanece. Y con él la posibilidad de vida. Exacto. Para casi todo lo que nade, se arrastre o crezca allí. La imagen es, desoladora. Desde luego. Hoy vamos a analizar a fondo este fenómeno, las llamadas zonas muertas. Y nos vamos a centrar en un caso que es, el epicentro de esta crisis. La del Golfo de Omán. Esa misma. La zona muerta más grande y densa del mundo. Una mancha de asfixia de 165.000 kilómetros cuadrados que no para de crecer. Y las fuentes que tenemos son investigaciones de primer nivel, sí. El panorama que pintan es francamente preocupante. Pues a eso vamos. Exacto. El objetivo de hoy es ir un poco más allá del titular. Queremos entender la mecánica que hay detrás. ¿El por qué? El por qué, sí. Porque se forman, cuál es nuestro papel exacto en su crecimiento exponencial y, sobre todo, descubrir las consecuencias en cadena que provocan. Porque esto tiene consecuencias. Y muchas. Porque, como veremos, lo que ocurre en las profundidades del mar Arábigo no se queda allí. Tiene implicaciones para el clima de todo el planeta. Cuando escucho el término zona muerta, la verdad me viene a la mente un paisaje de ciencia ficción, ¿sabes? Un desierto submarino absoluto. Pues no vas mal encaminado. ¿Es esa la realidad? Hablamos de lugares donde no hay literalmente nada vivo. Es una descripción muy acertada, sí. No es que no haya vida en absoluto, pero la vida compleja, la que conocemos, desaparece. Vale, Sobreviven algunas bacterias, microorganismos que están adaptados a vivir sin oxígeno, pero para peces, crustáceos, moluscos, es un entorno letal. claro. El término técnico es anoxia, que es ausencia total de oxígeno, o hipoxia, que son niveles muy bajos. Para que nos hagamos una idea. Pues mira, si un pez entra en una de estas zonas, es como si una persona entrara en una habitación y de repente, ¡puf!, extraen todo el aire. Madre mía. La reacción es huir desesperadamente o, si no puede, la asfixia. No hay más. ¿Y esto, es un fenómeno exclusivo de nuestra era? ¿O la Tierra ya tenía sus propias zonas muertas naturales? Esa es la pregunta clave para entender la dimensión del problema. Claro. A ver, han existido zonas con bajo oxígeno de forma natural en la historia del planeta, sí. Pero eran fenómenos geológicos, muy lentos, muy localizados. ¿Y ahora no? Ahora no. Lo que es absolutamente nuevo es la velocidad y la escala. El material de investigación que manejamos es demoledor en este aspecto. Sí. Desde los años 70 se empezó a documentar un crecimiento acelerado. Y ojo, para 2008 ya se habían contado 405 zonas muertas. 405. Y eso, como dices, era en 2008. Ha pasado más de una década. Imagina ahora. El número habrá crecido sin duda. Y no solo el número, sino el tamaño. Ah, claro. Hay un estudio fundamental de la revista Science que lo cuantifica. Desde mediados del siglo XX, las zonas sin oxígeno en aguas abiertas, lejos de la costa, se han cuadruplicado. Cuadruplicado. Sí. Pero atención a esto, que es casi peor. Las zonas costeras con niveles críticos de oxígeno, las que están cerca de donde vivimos, se han multiplicado por 10. Por 10. Por 10. En el mismo periodo, ha pasado de ser una curiosidad oceanográfica a un fenómeno global que está, redibujando la vida en el océano a un ritmo vertiginoso. Si es un fenómeno global y se acelera de esta manera, la pregunta es inevitable. ¿Somos nosotros? La evidencia es abrumadora. Somos nosotros. Vale. La causa principal tiene un nombre que suena muy técnico, pero cuyo proceso es trágicamente sencillo. Eutrofización. De acuerdo. Vamos a desgranar esa palabra. ¿Cómo funciona exactamente? ¿Cómo conseguimos apagarle el oxígeno al océano? Pues imagina que el océano es un jardín que está en equilibrio. La eutrofización consiste en echarle a ese jardín una cantidad desproporcionada de fertilizante. Vale. El proceso tiene como 4 pasos. El primero es la contaminación por nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo. ¿Y de dónde salen? De 2 fuentes masivas, los fertilizantes agrícolas que se filtran a los ríos y, por supuesto, las aguas residuales de las ciudades. Todo ese excedente acaba en el mar.
O sea que, sin darnos cuenta, estamos abonando el océano a una escala industrial. Me imagino que eso tiene que provocar alguna reacción. Una reacción explosiva. Y ese es el segundo paso, un crecimiento descontrolado de algas microscópicas, lo que llamamos fitoplancton. Una explosión de algas. Exacto. Es como si en tu jardín, después de echar un camión de abono, las malas hierbas crecieran tan rápido y tan densas que lo cubren todo. Se forman unas masas de algas gigantescas. Los blooms, ¿no? Esos son, los blooms. A veces son tan grandes que tiñen el mar de verde y se ven desde el espacio. Vale, un mar lleno de algas. Pero ¿dónde está el problema? Porque yo pensaba que las algas producían oxígeno. Y lo producen mientras viven, sí. El problema, el golpe de gracia, llega con el tercer paso, cuando esas cantidades ingentes de algas mueren. Ah, Toda esa materia orgánica, toneladas y toneladas, se hunde lentamente hacia el fondo. Y es entonces cuando entra en escena el cuarto y último actor, un ejército de bacterias descomponedoras. un momento. Si tienes a todas esas bacterias trabajando para descomponer las algas, ¿de dónde sacan la energía? O sea, ¿qué combustible utilizan? Esa es exactamente la cuestión. Su combustible es el oxígeno. Claro. En su frenesí por descomponer toda esa materia orgánica que les llueve del cielo, las bacterias realizan un proceso metabólico que consume cantidades industriales de oxígeno disuelto en el agua. Lo aspiran todo, literalmente. Lo aspiran todo. Dejan el agua circundante en un estado de anoxia total. Convierten un ecosistema que era vibrante en un desierto submarino. Es tremendo. Es que la propia Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos lo deja claro en sus informes. La contaminación por nutrientes es la causa principal de las zonas muertas creadas por los humanos. No hay debate científico sobre esto. Entendido. El mecanismo, esa receta para el desastre. Me pregunto dónde se ha seguido esa receta a una escala tan brutal como para crear la zona muerta más grande del mundo. Y eso nos lleva al Golfo de Omán. Ahí vamos. Por lo que he leído en las fuentes, sabíamos que algo pasaba allí desde los años 60, pero la realidad ha resultado ser mucho peor. Mucho peor. Y durante décadas fue una zona casi imposible de estudiar. ¿Por qué? Por la piratería en el mar Arábigo, la inestabilidad geopolítica de la región. Enviar barcos de investigación era peligrosísimo y muy caro. El conocimiento que teníamos era fragmentario, mediciones puntuales, no teníamos la foto completa. ¿Y qué ha cambiado? ¿Cómo se ha conseguido mapear una zona tan vasta y peligrosa? La tecnología. La investigación clave que estamos analizando se basó en el despliegue de 2 vehículos submarinos autónomos. Robots. Sí, una especie de torpedos científicos llamados Sea Gliders. Son robots de unos 2 metros de largo, muy ágiles, no necesitan tripulación. Los sueltas en el mar y se pasan meses trabajando solos. Meses. O sea, no hablamos de una medición de un día, sino de un seguimiento a largo plazo. Exacto. Durante 8 meses, estos 2 robots recorrieron miles de kilómetros, subiendo y bajando por la columna de agua, desde la superficie hasta más de 1000 metros de profundidad. Vaya. Y mientras, medían constantemente los niveles de oxígeno, la temperatura, la salinidad. ¿Y enviaban los datos? Claro, cada vez que salían a la superficie, enviaban todos esos datos a los científicos vía satélite. Es la primera vez que se ha podido obtener una imagen tridimensional y en alta resolución de esa zona muerta. Fue como encender la luz en una habitación que llevaba 60 años a oscuras. Totalmente. Y lo que vieron fue aterrador. ¿Y los datos? Los datos son de los que hielan la sangre. En la mayor parte de esta zona, las concentraciones de oxígeno son inferiores a 6 micromoles por kilogramo. Un número que, así dicho, no significa mucho. No, pero si lo comparamos con lo que necesita la vida... La perspectiva cambia por completo. La mayoría de los peces, cangrejos o calamares necesitan un mínimo de 120 micromoles por kilogramo para respirar, para sobrevivir. 120. Estamos hablando de que en esa zona hay 20 veces menos oxígeno del mínimo indispensable. Para ponerlo en términos más humanos, si el nivel normal para un pez son 120 y allí hay 6. La analogía sería esta. Un ser humano necesita aproximadamente un 21% de oxígeno en el aire que respira. Vale. Estar en esa zona muerta para un pez es el equivalente a que nosotros entráramos en una habitación con solo un 1% de oxígeno.
La asfixia sería casi instantánea. Instantánea. No es un lugar donde se vive mal, es un lugar donde no se puede vivir. Punto. Entendido. La cita del científico jefe del estudio, Bastin Cueste, lo resume todo. Dice: el mar Arábigo alberga la zona muerta más grande y densa del mundo. Nuestros datos muestran que la situación es peor de lo que se temía y que el área continúa expandiéndose. El océano se está asfixiando. Uf. Esa última frase, el océano se está asfixiando, dicha por él, es un puñetazo. Es un resumen crudo pero preciso. No es una hipérbole. El océano, al menos en esa región, se está ahogando por nuestra causa. Bien, establecido el qué, el por qué y el dónde, llegamos a la gran pregunta. ¿Y a los otros qué? Claro. ¿Por qué debería preocuparnos que los peces no puedan respirar en el Golfo de Omán? Las fuentes insisten en que esto es mucho más que un problema ecológico local. Hablan de un efecto dominó. Totalmente. Hay varios niveles de consecuencias y cada uno es más preocupante que el anterior. El primer nivel, el más obvio, es el impacto local y regional. La pesca, imagino. Exacto. Se destruyen las cadenas tróficas, los caladeros de pesca de los que dependen las economías y la alimentación de millones de personas en Omán, India, Pakistán. Se ven amenazados o directamente colapsan. Es una crisis de seguridad alimentaria en ciernes. Desde luego. Pero hay más capas. Y aquí es donde la escala se vuelve global y el asunto se pone muy, muy serio. ¿A qué te refieres? El segundo nivel de consecuencia nos lo da el contexto geológico. Una de las científicas citadas en el material, Denise Breitburg, nos recuerda algo fundamental. ¿El qué? Que los mayores eventos de extinción masiva en la historia de la Tierra, mucho antes de los humanos, estuvieron asociados con climas cálidos y con una deficiencia de oxígeno en los océanos. Un momento. ¿Me estás diciendo que el proceso que estamos causando nosotros con los fertilizantes y las aguas residuales está replicando las condiciones que provocaron extinciones masivas en el pasado? En esencia, sí. Suena casi increíble. Suena increíble, pero la química y la física son las mismas. No significa que mañana vaya a haber una extinción masiva, pero sí que estamos activando un mecanismo que en el pasado ha demostrado tener un poder destructivo a escala planetaria. Estamos jugando con uno de los interruptores del sistema de soporte vital de la Tierra. Exactamente. Eso es. Vertiginoso. Y por si fuera poco, las fuentes apuntan a un tercer nivel de impacto, uno que se conecta directamente con la crisis climática actual. Y este es, quizá, el descubrimiento más alarmante, el que cierra un círculo vicioso perfecto y aterrador. A ver. En un océano con oxígeno, el ciclo del nitrógeno funciona de una manera equilibrada. Pero cuando el oxígeno desaparece, como en estas zonas muertas, las bacterias que viven allí tienen que, buscarse la vida para respirar. Claro, no tienen oxígeno. Y en lugar de oxígeno, empiezan a respirar otros compuestos, como los nitratos. Y, como resultado de ese metabolismo de emergencia, liberan un gas muy particular. Óxido nitroso, N2O. Óxido nitroso. Sé que es un gas de efecto invernadero, pero no tengo clara su potencia en comparación con el famoso CO2. Y aquí está la clave de todo. El óxido nitroso es un gas de efecto invernadero 300 veces más potente que el dióxido de carbono. 300. No 30, 300. 300 por molécula. Es un número que cuesta procesar, o sea que una sola molécula de este gas tiene el mismo impacto de calentamiento que un pequeño ejército de 300 moléculas de CO2. Esa es la magnitud. Y lo estamos bombeando a la atmósfera desde el fondo de un mar asfixiado. Exactamente. Has captado la esencia del problema. Se crea un bucle de retroalimentación peligrosísimo. Un círculo vicioso. Perfectamente cerrado. La contaminación desde tierra crea zonas muertas. Estas zonas muertas, al quedarse sin oxígeno, empiezan a producir y a liberar a la atmósfera este gas superpotente. Que calienta el planeta. Este gas calienta aún más el planeta. Y un planeta más cálido significa océanos más cálidos. Y el agua caliente retiene peor el oxígeno. Lo que hace las zonas muertas más grandes. Y más intensas. Y vuelta a empezar. La zona muerta deja de ser una víctima del cambio global para convertirse también en un motor del mismo. Es un monstruo que se alimenta a sí mismos. Entonces, si tuviéramos que destilar lo esencial de nuestro análisis. El panorama sería claro. Nuestra forma de producir alimentos y gestionar las ciudades está virtiendo un exceso de nutrientes al mar. Esto provoca explosiones de algas que al morir agotan el oxígeno. Creando zonas muertas. Sino que empiezan a liberar un gas de efecto invernadero potentísimo.
que acelera la propia crisis climática, que a su vez las hace más grandes. Un resumen impecable y, la verdad, desolador. Lo es. La zona muerta del Golfo de Omán no es un problema aislado, es un síntoma. Es una luz de alarma parpadeando en rojo intenso en el salpicadero del planeta. Un aviso. Un aviso de que estamos llevando los grandes ciclos biogeoquímicos a un territorio desconocido y muy, muy peligroso. Y esto nos deja con una reflexión final que va más allá de los océanos. Si el mar, que nos parece tan inmenso, tan invulnerable, puede asfixiarse por lo que hacemos en tierra firme, que otros sistemas vitales del planeta, quizás menos visibles, como los suelos, la química de la atmósfera, los acuíferos subterráneos, podrían estar acercándose a sus propios puntos de inflexión sin que seamos plenamente conscientes de las consecuencias en cadena, de los círculos viciosos que estamos a punto de desencadenar. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.